Vamos al libro de Génesis. Vamos a leer el capítulo 25. Vamos a leer desde el versículo 27 hasta el versículo 34. Gloria a Dios. Libro de Génesis, capítulo 25, desde el versículo 27 al 34. Dice así la palabra del Señor. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí que yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Aleluya, damos gracias al Señor por su palabra y le pedimos al Espíritu Santo que nos enseñe y hable a nuestras vidas. Amén. Pues bien, aquí la palabra del Señor nos está mostrando la historia entre Jacob y Esaú. Y yo le he puesto como título a esta enseñanza: despreciando el llamado. Amén. Y vamos a ir entendiendo a través de la palabra la enseñanza que el Señor tiene para nuestras vidas. Una enseñanza muy importante. Primeramente vamos a ver quién era Esaú y quién era Jacob. Esaú y Jacob eran hijos de Isaac. Recordemos que Isaac era el hijo de Abraham, la promesa que Dios le dio a Abraham, de que en él serían benditas todas las tierras. Y es decir, que a través de Isaac vendría esa bendición. Isaac tuvo dos hijos, Esaú y Jacob. Ellos eran mellizos. Y Esaú era el mayor. La palabra le llama el primogénito. Y en esos tiempos, el primogénito era el heredero. Era quien tenía derecho a una doble porción. Era el líder de la familia. Y en el sentido de Dios, el primogénito era sobre quien recaían las bendiciones de Dios. Es decir, que este primogénito tenía propósitos en Dios. Tenía una función dada por Dios. Y esta era la posición que tenía Esaú, por cuanto él había sido el primogénito. El primero en nacer, aunque eran mellizos, el primero en nacer fue Esaú. Es decir, que estaba lleno de muchas bendiciones. Sin embargo, aquí la palabra de Dios nos narra una situación. Y fíjate que es una situación normal, cotidiana. Pero como la palabra de Dios no tiene nada al azar, la palabra de Dios no fue escrita para que nos entretuviera o para adornarla y nos admiráramos de lo que está ahí escrito, sino que fue inspirada con propósitos de parte de Dios. Miremos que esta situación, aunque era una situación cotidiana, tiene un valor profético y tiene un valor importantísimo para la vida tanto de Esaú como de Jacob.
Y eso nos da a nosotros una enseñanza, ¿sabes? Porque nosotros muchas veces tendemos a mirar las cosas como cotidianas. Ay, no, pero eso eso no tiene tanto impacto. Porque ya quizás a veces nos acostumbramos a hablar de ciertas maneras, a veces nos acostumbramos a hablar con mentiras. Ay, pero eso es una mentirita. Eso no repercute. Pero mira que una situación que parecía de lo más cotidiana y de lo más normal, tuvo una trascendencia espiritual y tuvo una trascendencia también en la vida de Saúl. Es decir, que nosotros debemos de cuidar cada acción que hacemos, cada palabra que decimos con nuestra boca, porque podemos poner en riesgo nuestro futuro, nuestra vida está en juego. Las decisiones que tomamos, aunque aparentemente sean de lo más normal o que no trasciendan en el futuro, sí puede trascender y sí puede traer implicaciones, consecuencias. Entonces debemos de tener cuidado con lo que hacemos, con lo que decimos, con las decisiones que tomamos. Mira Esaú. Ahí en lo que nos narra la palabra, él venía cansado porque él se dedicaba a la cacería, a cazar animales. La caza de animales es una tarea bastante agotadora porque tenían que caminar bastante trayectos detrás de la presa. A veces duraban bastantes horas porque debían de esconderse para que la presa no se escapara. No, bueno, en esos tiempos, si no me equivoco, no existían las armas de largo alcance como las de ahora. No era que Esaú salía con una escopeta. En esos tiempos lo que existía quizás era como alguna lanza o algo así. Es decir, que Esaú debía de acercarse a la presa, lo que hacía más difícil la tarea de la cacería. Porque como hacen ahora, que lo hacen con un rifle de largo alcance, podían estar a una distancia lejana y cazar la presa, pero en ese tiempo Esaú debía de perseguir a la presa y si la presa se le escapaba debía correr detrás de la presa. Todo esto te lo estoy diciendo para que tú puedas entender mejor la enseñanza que nos quiere dejar el Señor con esta palabra. Es decir, que Esaú tenía las razones justas para sentirse cansado. Había una justificación de su cansancio. No era que Esaú se encontraba durmiendo o Esaú estaba sentado viendo televisión. No, Esaú venía de hacer un esfuerzo físico y ahí la palabra lo dice. Dice que venía como cansado. Es decir, que tenía una excusa. Pero yo vengo cansado. ¿Sabes? Y voy a detenerme ahí. Porque mira, una de las cosas que más pone en juego las cosas de Dios en nuestra vida es el cansancio. Y entonces, ¿qué pasa? Que nosotros decimos o pensamos, no, Dios me tiene que entender. Porque estoy pasando por esto. No, es que la situación con mi hijo me agota. No, es que la situación con mi esposo es difícil. No, es que la situación en el trabajo, no en la iglesia, no, que la situación del país. Y tenemos excusas, y escúchame, válidas. Porque Saúl tenía excusas válidas. Pero ¿sabes quién se aprovecha de eso? ¿Sabes quién se aprovecha de nuestro cansancio? El engañador. El engañador. Y mira, no es coincidencia que el nombre de Jacob era engañador. Ese era su nombre. Jacob era engañador. Entonces mira cómo la palabra de Dios nos está mostrando que cuando estamos cansados, el engañador llega a nuestras vidas y nos da una oferta. Nos ofrece algo. Cuando Esaú llega cansado, tenía hambre.
y llega a su olfato ese olor de ese guiso que estaba preparando su hermano Jacob. Y como estaba cansado y tenía hambre, le dice, dame un poco de eso. Y es ahí cuando Jacob aprovecha. ¿Qué aprovecha Jacob? La debilidad de Esaú. Aprovecha el momento débil en el que se encontraba Esaú. Porque cuando nosotros nos encontramos en un momento de debilidad, nosotros dejamos de estar en alerta. Nosotros dejamos de estar apercibidos de las situaciones. Y lo que más dejamos de lado son nuestras obligaciones espirituales, nuestro compromiso con Dios. Y empezamos a pensar, no, pero Dios me debe de entender. No, en este momento me voy a tomar un break. No, me voy a tomar unas vacaciones en las cosas de Dios porque no la estoy pasando bien. Y sí, es entendible. Hay situaciones que nos roban la paz, que nos sentimos tristes, agobiados. Y dejamos de lado los asuntos de Dios. Humanamente eso es entendible. Pero mira, que las decisiones que nosotros tomamos tienen repercusión en nuestro futuro. Algo que estaba viviendo Esaú en ese momento, que era cansancio y hambre, porque le pide que le dé de comer. Lo cual Jacob aprovecha. Y mira la expresión de Esaú. Vamos a verlo ahí en el versículo 32. Génesis 25, versículo 32. Esaú le dice a Jacob, he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué me va a servir la primogenitura? Yo me voy a morir. O sea, tenía tanta hambre, estaba tan desesperado. Y Jacob le dice, no, véndeme la primogenitura. Si me das la primogenitura, yo te doy este plato de comida. Jacob estaba negociando con su hermano. Jacob estaba haciendo un intercambio. Dame la primogenitura a mí y yo te doy el plato de lentejas. Y era tanto el desespero de Esaú, era tanta el hambre y el cansancio, que en ese momento él expresa algo en lo cual nosotros debemos de tener cuidado. Porque Esaú dijo, me voy a morir. O sea, él ya se había rendido por completo. O sea, él sintió que su situación no tenía salida. Porque la muerte es algo que no tiene salida, ¿verdad? Humanamente los médicos lo dicen, si la persona muere ya no hay nada que hacer. Mientras haya vida hay esperanza. Y Esaú dijo, no, pero si me voy a morir. En este momento que estoy desesperado, que tengo hambre, que quiero comer algo, la primogenitura no me sirve. ¿Por qué él dice esa expresión? Porque es que resulta que para que la primogenitura tuviese validez o tuviese poder, él tenía que esperar a que su papá se muriera. Mientras su padre estuviera vivo, la primogenitura a él no le ofrecía nada. No le estaba otorgando beneficio alguno. Era una condición en la que a él le tocaba esperar que pasaran cosas para poder obtener el beneficio de esa primogenitura. Pero en realidad, así como él lo expresó, en ese momento a él no le servía de nada. Por eso él hace el intercambio con su hermano y se la entrega. Le entrega la primogenitura, porque él en ese momento no entendía eso. Él solamente se dejaba llevar por la presión del momento, por el hambre, por el cansancio. ¿Cuántas veces tú y yo no hemos sido presionados por situaciones y hemos puesto en juego nuestra posición en Dios, nuestra santidad, nuestro compromiso ministerial, nuestro servicio a Dios, nuestro amor, nuestra fidelidad, nuestra fe? ¿Cuántas veces en diversas circunstancias? No, es que en este momento me siento sola.
y voy a estar con esta persona, aunque sea una relación ilícita, aunque sea un adulterio, aunque sea una fornicación. No, en este momento yo necesito dinero. Voy a robarle a mi jefe, a mi jefa. Porque es que en este momento, en este, mi hijo necesita algo y dejamos de lado nuestra condición y por la presión de la situación hacemos cosas en contra de la voluntad de Dios. ¿Cuál había sido la voluntad de Dios? Que Esaú fuese el primogénito, nació primero. En él recaían las bendiciones. Ese era el propósito de Dios. Él tenía una posición, una identidad, tenía un llamado. Había un propósito poderoso para la vida de Esaú. Es más, Esaú debió haber oído de boca de su padre todas las promesas que Dios le había hecho a Abraham. Isaac le debió haber dicho tanto a Esaú como a Jacob todas las promesas que Dios le había dado a Abraham. En tu descendencia serán benditas las naciones de la tierra. Yo le entregaré a tu descendencia toda esta tierra. Esaú debió haber sabido la promesa que Dios le había dado a Abraham. Y que esa bendición recaía sobre Isaac. Y que esa bendición recaía sobre él, que era el mayor. O sea, por información no fue. Él sabía quién era, que era el primogénito. Él sabía las bendiciones de parte de Dios que él tenía por cuanto era el primogénito. Sino que en ese momento de debilidad él dijo, bueno, sí, lo soy, maravilloso. Sí, es un honor, pero en este momento que yo tengo hambre, toma la primogenitura, dame ese plato de comida porque siento que me estoy muriendo. Y sabe, el cambio que Esaú hizo tuvo repercusiones en su futuro. Parecía algo que no tenía relevancia, sí lo tenía. Por eso es que debemos de cuidar nuestras acciones. Debemos de cuidar también nuestras palabras. Porque Esaú estaba entregando por un simple plato de lentejas su futuro, su identidad. Por algo circunstancial estaba entregando algo que era eterno y permanente. Y quizás nosotros en algún momento hemos cometido ese error. Y negociamos lo circunstancial por lo eterno. Y sabes, la palabra de Dios dice que Esaú no recuperó su primogenitura, aunque la procuró con lágrimas, es decir, que se puso a llorar. Y aunque lloró y le dolió, él no pudo volver a tener su primogenitura porque la perdió. Es más, yo te invito a que tú leas esta historia para que tú puedas comprender lo que le pasó a Esaú. Porque después de este momento viene Jacob y logra obtener Jacob la bendición de su padre. Y Esaú llegó donde su padre le dijo, Padre, bendíceme. Y él le dijo, no, ya yo entregué mi bendición a Jacob. Y él empezó a llorar y no había otra bendición para él. Es decir, que la perdió. Y no fue en ese momento que Esaú la perdió, fue después. Y cuando Esaú vino a comprender la dimensión de lo que había perdido, aunque empezó a llorar, no lo recuperó. ¿Por qué? Porque él entendió después. Él después fue que vino a entender. Después fue que él vino a entender el valor de la primogenitura. En el momento de la desesperación, él no lo entendía. Él estaba ciego. Él estaba movido por su necesidad, por su hambre. ¿Cuántas veces nosotros nos ha cegado la necesidad? No, tengo una necesidad afectiva. No, tengo una necesidad económica. No, tengo una necesidad de quedar bien y mentimos o robamos o hacemos algo ilícito, algo indebido, algo inmoral.
porque tengo una necesidad. Los seres humanos tendemos a eso. Por eso es que hay tantas personas con adicciones. Por eso es que hay muchas personas alcohólicas. No es que tengo un vacío, no es que quiero ahogar las penas. Por eso es que hay tantas personas que dependen también de medicamentos para poder dormir porque se desesperan, se angustian, porque no encuentran una salida a su situación. Entonces vemos que esa actitud de Saúl repercutió en su futuro. Él no valoró lo que Dios le había otorgado a él. No valoró lo que Dios le había dado. Y ese es el mensaje de esta enseñanza. Valorando el llamado de Dios. Valorando el propósito de Dios en nuestras vidas. Sí, tienes problemas. Si yo empiezo a preguntar a cada uno de los que están aquí conectados, me van a decir alguna necesidad, algún problema. Y sí, es doloroso, difícil, complicado, duro, cruel. Cada uno tendrá su situación, su batalla que esté librando. Pero nosotros, como conocedores de la verdad, conocedores del propósito de Dios con nosotros, conocedores de que hay un reino eterno, conocedores de que esto en que estamos viviendo, este mundo es circunstancial, algún día desaparecerá. Nosotros no podemos poner en juego lo eterno por lo circunstancial. Porque si bien Esaú se comió esas lentejas, después volvió a tener hambre. Pero ya había vendido su primogenitura por unas lentejas. Pero el ser primogénito, eso no iba a cambiar. Y eso era algo que lo bendecía a él, y escúchame, a su descendencia. A su descendencia. Entonces vamos a aprender 3 cosas que nos deja esta enseñanza. De valorar el llamado de Dios, de valorar lo que Dios nos ha entregado. Vamos a aprender 3 cosas. Mira, aquí la palabra nos dice que Esaú era cazador, ¿verdad? Es decir, que cuando él llega, él debió haber traído alguna presa. Porque la mayoría de los cazadores, cuando salen a cazar, no regresan hasta traer algún animal. Y el intercambio que Esaú hizo con Jacob, y la palabra lo dice, que era un guiso de lentejas. Es decir, que si Esaú se lo propone, el animal que él trajo, él lo hubiese preparado y hubiese comido mejor que esas lentejas. Pero aquí va la primera enseñanza. Y si puedes ahí, anótalo. Es más, esta enseñanza la estoy grabando. Entonces, mira, vamos a aprender. Primero, ¿cuál fue el descuido de Esaú? Esaú descuidó que para nosotros mantener las bendiciones de Dios debemos de tener un tiempo de espera. Porque nosotros muchas veces somos desesperados. Queremos las cosas ya. Esaú traía un animal. Si Jacob le propone, te vendo la primogenitura, ¿qué era lo que Esaú debía de hacer? No, yo no te voy a vender la primogenitura, espérate ahí. Yo aquí traigo animales. Solamente es pelarlo, adobarlo un poquito y ponerlo a asar y esperar ahí 1 hora, 2 horas a que se hace y esté listo para comer. Tranquilo, Jacob, no me des de ese potaje. Y así actuamos nosotros. No queremos esperar. No nos gusta esperar. Queremos que las cosas sean rápidas en el Señor. Lo conocimos,
nos aprendemos 2 o 3 alabanzas, hablamos en lengua, recibimos al Espíritu Santo y no, ya queremos que todas las bendiciones de parte de Dios lleguen y que nuestro esposo cambie y que nuestros hijos cambien y que tengamos dinero, que tengamos todas las comodidades y ya sí, Señor, gracias. Eso es lo que nosotros muchas veces esperamos. Pero en las cosas de Dios todo tiene un tiempo. Libro de Eclesiastés, todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Es decir, que nosotros tenemos que esperar. Él era el primogénito, pero a él le correspondía esperar el tiempo en el que ya pudiese hacer uso de esa primogenitura y empezar a disfrutar de esas bendiciones. En ese momento él tenía que esperar y hacerse de las cosas que en ese momento tenía a la mano. No era que Dios no lo amara, no era que Dios no estuviera con él, no era ni siquiera que el diablo le tuviera la mala, no, es que el diablo me está haciendo la contra, el diablo no estaba ni por ahí. Fueron sus decisiones, escúchame, porque muchas veces nos encanta echarle la culpa al diablo. Y son nuestras decisiones. Han sido nuestros errores, nuestros propios pies que nos han llevado al fracaso y nosotros echándole la culpa al diablo. Ay, es que el diablo me quiere destruir. Espérate. Lo que tú decidas repercute en ti y en tu descendencia. Entonces Esaú decidió mal. Ahí la palabra no nos dice, entonces el diablo vino y destruyó a Esaú. No nos dice eso. Nos está mostrando la decisión de Esaú. Está mostrándonos la vida de una persona que no estaba dispuesta a esperar, porque él era el primogénito, pero a él le tocaba esperar que su papá muriera para poder disfrutar de esa posición, pero él no estaba dispuesto a esperar. Tengo hambre, me voy a morir, y sí, toma la primogenitura y come. Y se comió eso y se sació. Eso somos nosotros también. Es más, mirémonos en ese espejo. ¿Cuántas veces nosotros hemos dejado de lado la santidad, el servir a Dios, el ministerio? ¿Cuántas veces no nos han dicho, tú eres llamada a esto? Tú eres una profeta, tú eres Dios te va a usar en ciencia, Dios te va a usar en sanidad. No nos interesa eso. Cuando las cosas están mal en nuestra casa no nos importa eso, ¿no? Pero ¿de qué me sirve? Oye, ¿de qué me sirve ser profeta si aquí en mi casa esto es un caos? Y mi hijo está perdido y mi hija le está yendo mal allá con el esposo y aquí en mi casa abro la nevera y está vacía, pero ¿de qué me sirve? Oye, pero ¿de qué me sirve tener el conocimiento en la palabra de Dios y que cuando hable o cuando enseñe o de qué me sirve tener experiencias con Dios si tengo conflictos con mi pareja? Y nos sentimos así. Y escúcheme, es una realidad. Y eso muchas veces golpea duro. Pero el llamado de Dios, el propósito de Dios es eterno y tiene bendiciones maravillosas, sobreabundantes para nuestra vida. Y nosotros tenemos que aprender a valorar eso. Porque muchas veces estamos dejando lo circunstancial por lo eterno, por lo maravilloso. Esaú debía de esperar. Pues hombre, coja el carnerito, el conejo que cazó, pélalo, móntalo ahí en la leña, porque ese tiempo era de leña, y ásalo y espera. No nos gusta esperar. Segunda enseñanza, los sacrificios. No nos gustan los sacrificios. No nos gustan. Somos seres humanos. A nosotros los seres humanos no nos gustan los sacrificios. A nosotros los seres humanos nos gusta lo rápido, la inmediatez, y más en este tiempo. Nosotros estamos viviendo tiempos peligrosos y es cuando más tenemos que orar, porque estamos viviendo en tiempos peligrosos, porque este es el tiempo de la inmediatez. Tú quieres escuchar una canción, hundes un botón. Antes, para escuchar una canción tenías que esperar que la radio la pusiera, si no, no había otra forma de escucharla, a menos que compraras un cassette y eran carísimos. Yo viví esa época, los que tenían cassette y disco eran gente de plata.
porque no había forma de uno escuchar música a menos que en la radio la pusieran, o en la televisión saliera y uno más o menos ahí escuchaba la canción. Pero hoy vivimos en el tiempo de la inmediatez y todo es inmediato. Si quieres llamar a alguien o verlo, solamente hundes un botón y lo ves. Así está en la China, en la Patagonia, en el Polo Norte, en el Polo Sur, lo ves. Vivimos en la época de la inmediatez. Pero las cosas de Dios no han cambiado, necesitan un tiempo, necesitan de un proceso y necesitan de un sacrificio. El Señor Jesucristo se despojó de ser Dios y se sacrificó haciéndose hombre y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y nosotros pretendemos que todas las cosas se nos den sin el más mínimo esfuerzo humano. No, porque es que soy una hija de Dios. No. Tenemos que tener esfuerzo, esforzarnos ¿en qué? En la santidad, en la búsqueda de Dios, en leer la palabra, en levantarnos a orar o buscar un tiempo de oración. No, pero es que la novela está buena. Tenemos que buscar tiempo. No, pero es que en las redes sociales, no, tenemos que tener un tiempo de búsqueda porque tiene que haber un sacrificio. Esaú vio el plato de lentejas, tenía hambre, le hacen la oferta, dame la primogenitura y no lo pensó 2 veces, la entregó. Porque él no estaba dispuesto a pasar hambre. Él no estaba dispuesto a desmayarse. No, yo no estoy dispuesto a pasar hambre. Yo no estoy dispuesto a desmayarme aquí porque tengo hambre. Toma la primogenitura y dame ese plato de lentejas. Esaú nos muestra que no estaba dispuesto a sacrificarse. Y nosotros somos así. No estamos dispuestos a sacrificarnos, y menos en este tiempo, y menos que nos han llenado la cabeza de que tu bendición está, y Dios está contigo, y ya viene el carro, y ya viene la casa, y yo veo dinero, y yo veo las manos tuyas llenas de oro. Sacrificio. Si el mismo Hijo de Dios cuando vino se sacrificó, pero nosotros no nos vamos a sacrificar, no, porque es que Él ya le hizo sacrificio. Escúchame, ya Él hizo el sacrificio de la sangre. Pero nosotros todavía nos sacrificamos nuestro tiempo, nuestra vida. Por eso el Señor Jesucristo lo dijo: el que me quiera seguir debe estar dispuesto a sacrificarse. Tome su cruz. El tomar la cruz es símbolo de sacrificio. Pero nosotros queremos cambiar la Biblia y la interpretación de la palabra de Dios. No, sacrificio. No estoy dispuesto a sacrificar mi vida. No estoy dispuesta a sacrificar mi tiempo, mi comodidad, y menos por otros. Vivimos en este tiempo en el que no nos queremos sacrificar por otros. No, que allá la gente se está perdiendo. Bueno, que se pierdan. Allá el que no quiere creer en el Señor. Yo estoy acá en mi casa, en mi comodidad, en mi aire acondicionado. ¿Qué voy yo a predicar allá a los que no quieren oír al Señor? No. Estamos viviendo esos tiempos. Estamos viviendo el tiempo del no sacrificio. Piensa en ti, piensa en tu familia. Pero la palabra nos muestra algo diferente. Esaú debía sacrificarse para retener lo que Dios le había dado, pero él no estaba dispuesto. Y por último, Esaú nos enseña y nos muestra que nosotros debemos de valorar lo que Dios nos ha dado. Valora lo que Dios te ha dado, porque lo que Dios te ha dado es grande, lo que Dios te ha dado es poderoso y lo que Dios te ha dado es más que ese plato de lentejas por el cual estás cambiando lo que Dios te ha dado. Analízalo. ¿Cuál es ese plato de lentejas por el cual estás cambiando lo que Dios te ha dado? ¿Cuál es ese plato de lentejas? ¿Qué es eso que no vale la pena? ¿Qué es eso que no puedes comparar con lo que Dios te ha dado? ¿Qué es eso? Eso no lo puedes igualar. Es un simple plato de lenteja. Pero la posición de Dios, la identidad de Dios es grande, poderosa, maravillosa y es eterna. Y tendrá recompensa en esta vida, lo dijo Jesucristo, y en la otra. En esta vida terrenal y en la eterna. Tendrás recompensa. Porque el Señor no deja nada sin recompensa. Esaú sabía su identidad, su propósito, su llamado. Lo sabía. Su padre Isaac se lo debió haber contado. Pero no lo valoró. No lo valoró. Un simple plato de lentejas. Teniendo él con qué calmar su hambre, prefirió venderlo. Porque no estuvo dispuesto a esperar. Tenemos que valorar lo que Dios nos ha entregado.
Tenemos que valorar lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. Dice la palabra de Dios que Él ha puesto eternidad en nosotros. Ya te la dio, escúchame, ya te la dio. En el momento en que tú aceptas al Señor, te la dio. Pero escúchame, la puedes estar desechando. La puedes perder. El diablo te va a poner platos de lenteja. Escúchame, porque esto es profético. El diablo te puede estar colocando platos de lenteja para que la vendas, para que la desprecies. Valora lo que Dios te dio. Valóralo y no lo pierdas, porque el engañador te va a engañar. Va a aprovechar tu momentico de debilidad. Sí, hay momentos duros. Sí, Esaú venía cansado. Sí, venía agotado, venía con hambre, pero él debió esperar, él debió sacrificarse y debió valorar lo que Dios le había dado. Y lo perdió. Y cuando se quiso dar cuenta, aunque lloró, no lo pudo volver a recuperar. Eso nos recuerda a las vírgenes que fueron descuidadas, ¿verdad? Y llegó el esposo. Y aunque golpearon y clamaron y lloraron, no les abrieron la puerta. Cuando te des cuenta, cuando tus ojos se abran, cuando caigas en cuenta de tu error, quizás, escúchame, quizás pueda ser demasiado tarde. Y sabes, trajo consecuencias para la vida de Saúl. Porque Saúl vivía en el desierto. Y Saúl, como era diestro en la casa, le tocó vivir de eso. Y a sus hijos. ¿Y sabes cuál era la sentencia para él? El primogénito sería el menor. El primogénito era el mayor. Pero él, como la vendió, ahora el mayor serviría al menor. Es decir, que lo llevó a ser humillado, a ser esclavizado. Así que hoy el Señor está exhortándonos, nos está despertando, porque este es el tiempo de despertar. Nos está despertando y nos dice: valora lo que te he dado, valora el propósito que yo puse en ti, porque escúchame, Dios te colocó en el vientre de tu madre con propósitos. Hermana, ¿cuáles son? No, yo no lo sé, pregúntaselo al que te creó, al que te puso en el vientre de tu madre. Pero yo sí estoy segura que el Señor te colocó en el vientre de tu mamá con propósitos. ¿Cuáles son? Pregúntaselo a Dios. Pero tú tienes un propósito. Tú tienes una función dentro del cuerpo de Cristo. Tú tienes una función dentro del reino de Dios. Tú tienes una función. Órale a Dios. Señor, ¿cuál es mi llamado? No te descuides. Que mi esposo, que mis hijos, que no tengo dinero, que estoy enfermo, que me siento así, que nadie me ama, que en la iglesia me desprecian, que no me miran con amor, que... Basta ya de hablar así. Tenemos una primogenitura. Tenemos una primogenitura, tenemos algo poderoso, tenemos una identidad. Tú que andas buscando que te den un valor, ay, es que mi esposo no me valora, ay, hermana, es que mis hijos no me valoran. Escúchame. Ya Dios te dio un valor, ya Dios te dio una identidad. Eres un primogénito llamado a bendición. Tienes ricas y abundantes bendiciones en el Señor. Y si tú perseveras, y si tú esperas, y si tú te sacrificas, si valoras, verás lo que Dios tiene para ti. Y si llegado el caso, porque el libro de Hebreos lo dice, si llegado el caso mueres y no ves lo que Dios te ha prometido, hay una eternidad para ti, porque al final nosotros no vivimos para la recompensa en la tierra, sino para la recompensa que vamos a tener en el cielo. El diablo te está poniendo trampas alrededor para que le des la primogenitura. Y sabes, te la va a comprar con algo insignificante. Nada lo puedes igualar a lo que ya Dios te dio. Todo lo que Satanás te pueda dar es insignificante. Recuerda al hijo pródigo, cuando tenía hambre, ¿qué empezó a ver? La comida de los cerdos.
una comida sucia e inmunda, porque eso somos nosotros cuando estamos alejados de Dios. Lo sucio y lo inmundo empieza a ser atrayente para nosotros. Pero recuerda quién tú eres. El hijo pródigo dijo, voy a volver a la casa de mi padre. Así sea que me pongan como jornalero, pero yo no continúo en esta condición. Voy a la casa de mi padre. Y aunque él no se lo esperaba, el padre lo estaba esperando, lo abrazó, le puso un anillo, le puso vestidos y preparó una fiesta para él. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso. Ese es nuestro Dios. Padre, te damos gracias en esta hora, Dios. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a comprender esta verdad. Señor, oramos en esta hora que tú nos ayudes a entender esta verdad que está en esta palabra, Señor. Esta palabra que tú nos has permitido oír en esta tarde. A que valoremos el llamado, a que valoremos la posición que tú nos has dado, a que valoremos, oh Dios amado, esta primogenitura. Que valoremos, Señor, esta posición espiritual que tenemos. Padre, perdónanos si no hemos valorado lo que tú has entregado en nuestras manos. Perdónanos si no hemos valorado el llamado. Si hemos tenido en poco, Señor, por estar mirando a otro lado lo que tú has puesto en nosotros. Perdónanos si en algún momento, bendito Dios, hemos vendido la primogenitura por un plato de lentejas. Señor, tú que eres misericordioso, perdónanos. Te damos gracias que aunque Esaú lloró y no lo pudo recuperar, Padre, sabemos que tú tendrás misericordia de nosotros hoy que nos estamos arrepintiendo de ese error. Padre, ayúdanos a valorar, a amar, a trabajar, Señor, a sacrificarnos, a saber que hay un tiempo de espera hasta que llegue la manifestación de lo que tú quieres hacer con nosotros. Que mientras, Señor, nosotros creemos en ti, tú tienes el control de nuestra casa, de nuestro esposo, de nuestros hijos, de nuestras finanzas. Que aunque veamos la situación, aunque tengamos hambre, aunque tengamos cansancio, Señor, no seamos capaces de vender nuestra primogenitura. Que cuidemos lo que pensamos, que cuidemos lo que hablamos, Señor, que no despreciemos lo que somos en Dios para empezar a hacer cosas que están fuera de tu voluntad. Padre, ayúdanos en esta hora. Vamos, levanta ahí una oración y dile, Señor, ayúdame, 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 oh Dios. Ayúdame, Señor, a valorar esa identidad de hija que tengo. Esa identidad de sierva. Vamos, si ya tú conoces a lo que Dios te ha llamado, si Dios ha dicho que eres pastora, profeta, si Dios te ha llamado a sanar a los quebrantados, vamos, dile, Señor, que yo valore los dones que me has dado, los talentos, el ministerio, Señor. Que aunque me toque hacer sacrificios, oh Dios, yo pueda entender que vale la pena. Porque el diablo quiere quitarme la primogenitura. Quiere quitarme las bendiciones que ya tú me has dado. Oh bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Ayúdanos a esperar el proceso. Ayúdanos a esperar que en el Señor todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Trabaja en nuestro corazón, en nuestras emociones, en nuestros pensamientos. Gracias te damos en esta hora por esta palabra. Gracias, Señor, porque tú, bendito Padre Celestial, tú, Señor, nos has exhortado a través de esta palabra. Bendito Dios, yo te doy gracias por permitirme hablar esta palabra. Y sé, Señor, que tú, Espíritu Santo, vas a empezar a redarguir y a convencer en el nombre de Jesús. Padre amado, gracias. Alabamos y bendecimos tu nombre en Cristo Jesús. Amén y amén.